Voy a empezar por el orden que falou la xente. Alejandro, que ya outra vez me acolló en este precioso pueblo de Santolaya, faciendo el pregón del arroz con leche, y que también lo pasamos, fue un día inolvidable y del que tengo buenísimos recuerdos, y por tanto, en cuanto supe que ya era en Santolaya, alegréme, non lle que non me prestara de ir a la villa, pero prestóme más ver de Santolaya. Y muchas gracias además por apoyar siempre la cultura y la literatura asturianas, Alejandro. Después, como no, a Chelo, ya que es amiga, y él además lo que representa aquí, que representa el Servicio de Política Lingüística y representa la Consellería de Cultura, y que, bueno, lleva ya ahí trabajando unos años en ese puesto, un tiempo, y yo creo que lo mejor que se puede decir del su trabajo es que se nota. Nótase que lleva Chelo ahí en ese puesto, y también María Antonia, que está ahí entre el público, que lleven ahí trabajando con un criterio, con coherencia y con pasión, que lleve como un poco estamos todos en este viaje extraño, pero apasionante, que es el de la lengua y la literatura. El otro día conocí a Ángela y ahora acabo de conocer a Esther, que son les dos cares de pintar. Yo venía admirando el trabajo de pintar desde ahí un tiempo, en que empecé a ver esos obres. Cuando me dijeron que ganara el premio de María Josefa Canellada de infantil y juvenil, pues bueno, no se sabía quién iba realmente a editarlo, y un tiempo después supe que ya era pintar, con lo que ya no llegué que estuviera nerviosa, porque la verdad es que todas, y además dígolo de verdad, todas las colecciones que hay ahora mismo funcionando en Asturias de literatura infantil y juvenil son, creo, muy dignas, y algunas mucho más que muy dignas. Entonces yo estaba tranquila, sabía que iba a salir una edición prestosa, guapa y buena. Lo que no me esperaba era una edición de estas características. Por lo tanto, muchísimas gracias a Ángela y a Esther, a los cuidados, a su esmero, a esa capacidad de tener también paciencia con los escritores, que somos a veces un poco pesados y todo lo decimos para mañana, pero después no es mañana, y la semana siguiente, y en fin, esa paciencia y ese cariño también, ¿no?, con lo que faen, que se nota también, y como lo de Chelo, al final notase, ¿no? Notase hacer un trabajo profesional bien fecho, notase, pero notase también cuando hay una implicación emocional y una implicación más allá de lo puramente profesional. Y eso notase no solo en este libro, yo creo, sino en todas las ediciones de Pintar. Y después del mío agradecimiento, como no, voy a dejar a Monse a la última, porque a Monse dame ganas de besarla otra vez. Agradezco muchísimo a Elena. Yo conocí algún trabajo de Elena, prestábame por la vida, y ya acabo de conocerla ahora mismo aquí, y es una de esas cosas que nos pasa muchas veces con los ilustradores o los ilustradores, que no nos conocemos personalmente, y yo creo que es guapo no conocerse, porque de alguna forma no coarta, ¿no?, el trabajo de la ilustradora. Yo estuve tentada en un momento dado de ponerme en contacto con Elena, pero pensé, bueno, que Elena se ponga en contacto conmigo si ella considera que ella es necesario. Y así yo creo que tuvimos y no nos pusimos en contacto a propósito, ¿no?, de alguna manera, para que cada una aporta en su trabajo. Yo creo que la aportación de Elena a este libro es impresionante. Impresionante independientemente de que son unas ilustraciones fantásticas, maravillosas, y son además, yo creo que más que unas ilustraciones. Eso ya es lo que yo percibí cuando las vi. Las ilustraciones yo creo que tienen, bueno, no sé, porque me tomen un terreno que no es el mío, Elena, pero bueno, creo que tienen hay dos maneras de ilustrar un libro, ¿no? Una que es la de alguna forma reflejar el texto en la ilustración, y otra que es aportar una nueva narrativa a lo que es el texto, ¿no? Yo creo que Elena lo que falle es aportar una narrativa que no solo complementa el texto, sino que añade muchísimos otros elementos que nos cuenten más allá de lo que cuenta el texto. Creo que Elena fixo ese traballo, non sei, igual me equivoco, Elena, pero
más allá de lo que lle la ilustración clásica, que lle, bueno, pues esa cosa vistosa, que alegra e que lle moi prestoso e tal, fizo un auténtico traballo artístico, de verdad, en el sentido del arte como creación. Creó outra historia, que lle unha historia que por un lado fala de los míos textos, pero por outro ya fala de la su propia historia. Eso creo que foi lo que fizo, e además fízolo de unha maneira moi difícil, porque lle que en cada poema, como son de ámbitos xeográficos moi dispares, Elena enfrentóse a cada poema con unha historia tamén de sitios dispares e además atendiendo a esa especie de pista que yo puse en algún momento dado por aí, non sei onde, que era que muchos de los poemas querían también reflejar la tradición literaria del lugar donde se producía la historia, ¿no? Como el caso de la tradición, Montse faló muy bien de todo ello, de la tradición africana, de la tradición narrativa oriental, de la oriental para otro lado, para Japón, de los haikus. Querían, no sé si lo conseguí, pero en muchos de los casos reproducir un poco esas tradiciones literarias. Y Elena, creo que, yo sinceramente creo que mejor no se puede hacer, así de claro, ¿no? Estoy muy agradecida y todo eso que dice ella, que enseguida se entusiasmó y lo vio, eso vese en las ilustraciones, espero que, vamos, todo el mundo lo ve, ¿no? Yo tengo enseñado el libro así porque hay muy poco que salió y la verdad es que oféndame un poco, porque la gente abre el libro, no lee los textos y empieza, ¡ay, qué guapo, ay, qué guapo! Y yo digo, bueno, pues también hay que leerlo, ¿eh? Porque vamos, ¡ay, qué guapo! Sí, y hay una preciosidad. Bueno, y por último, en los agradecimientos, cómo no agradecer a Montse, gran amiga, gran escritora, una de las escritores más importantes que hay ahora mismo en Asturias, y no de literatura infantil y juvenil, sino de literatura en el sentido más fondo de la palabra, ¿no? Montse, como acabáis de comprobar, yo pedí que Montse me lo presentara, pero como no quería meterla en un compromiso, como sé cómo pues dije a la consellería de yo pedílo vosotros y así yo no la meto en un compromiso, pero ya veo que Montse aceptó el compromiso como amiga que lleva. Y yo sabía que nos garantizaba muchas cosas, pero una de las cosas que nos garantizaba Montse esta mañana era pasar un rato estupendo, ¿no? Como claramente lo acabamos de pasar. Montse es una gran escritora y yo sabía que ella sobre todo también, como todos los que escribimos, una gran lectora. Y que tiene, por emplear una palabra, un feeling especial con todo lo que es el mundo de la infancia y el mundo de los nenos y las nenes. Y como yo sabía que iba a venir los sobrinos, las fillas de otros, tal, sabía que Montse iba a tenerles ahí, que de hecho no dijeron ni palabra, estaban como en un mundo ahí mágico siguiendo las palabras de Montse. Todo lo que dije de los poemas, tampoco falamos, para no influenciarnos, y todo lo que dije de los poemas, y es cierto. Y es cierto, totalmente cierto. Las referencias, los ecos que fue sacando Montse de los poemas fueron referencias y ecos que yo tenía presentes, ¿no? Incluso Montse acaba de darme alguna clave que yo tenía presente pero no era demasiado consciente, como suele pasar en estos casos. Ella, lo que nos ficha ahora fue una lectura, yo creo que una lectura en un plano lúdico, que creo que hay que leer también este libro, pero una lectura también en profundidad, porque en todo ese círculo que ella trazó, esos círculos concéntricos que ella fue trazando de la lectura del libro, fue también metiéndonos con esas pinceladas erudites que Montse es una persona muy erudita, pero que después cuenta las cosas así, parece que no lo oye, pero tiene una grandísima erudición, como podemos comprobar. Y vamos, no podía esperar una lectura mejor de este libro que la de Montse. Imposible que alguien llega que además puso música, y yo pensaba, estos textos de verdad que alguno tienen como música, pero vamos, yo no me atrevería a leerlo con música como lo lee Montse, pero de ninguna de las maneras, ¿no?